Hoy vamos a hablar acerca de 5 condiciones para disfrutar a Elohim, ¿sí? En el primer lugar. En el primer lugar tenemos varias condiciones que están mencionadas. La número 1 es redimir el primogénito de un asno con un cordero. Todas estas cosas están en en los últimos capítulos de Bereshit, justamente. Entonces ahí nos remitimos para sacar estas cosas. Ya dijimos que Shemot del 18 al 35 presenta 3 asuntos importantes. Lo mencionamos la vez pasada, que vimos el festejo y el descanso, justamente con Elohim. Las 5 condiciones para disfrutar a Elohim como nuestra fiesta, que vamos a ver en parte ahora, vamos a verlo todo ahora, perdón. Y la impartición de Elohim en Moshe a través de su hablar. Ya consideramos el asunto de festejar y descansar en Elohim, aunque vamos a ver que no ha sido completo todavía. Ahora proseguimos entonces y vamos a considerar estas 5 condiciones que ya menciona aquí, que muchas de ellas parecen traídas de la nada, para nosotros no nos hacen mucho sentido, pero son las condiciones que debemos cumplir si queremos festejar con Elohim. Todo primer fruto del vientre es mío. De todos tus animales de crianza que den un macho como primera cría, sea ganado u oveja. Pero la primera cría de un asno lo redimirás con una oveja. Si no lo redimes, deberás romperle el pescuezo. Y debes redimir a todo primogénito de entre tus hijos. Nadie se presentará ante mí con las manos vacías. Esto significa que nuestro hombre natural debe ser sustituido por Mashiach para que llevemos una vida santificada para Elohim. Somos redimidos, pero todavía somos naturales. Somos unos asnos, unos burros, animales impuros, ¿sí? No somos corderos. Todas estas cosas en parte ya las hemos estudiado en otra serie. Efectivamente, hemos sido redimidos, pero realmente no somos puros. Por lo tanto, como asnos que somos, necesitamos que nuestro ser natural sea sustituido por Mashiach como el Cordero. Eso es exactamente redimir, que otro tome nuestro lugar. Entonces, Mashiach viene y toma literalmente el lugar del burro para que sea muerto y nos da su vida para que continuemos viviendo a través de él. Esto es una repetición de algo que, como ya he dicho, estudiamos antes. Y también fue mencionado en este mismo libro, en Shemot 13, dice, cuando Yahweh te haya introducido en la tierra de los Kenanitas, como le juró a ti y a tus padres, y te la haya dado, apartarás para Yahweh todo primer fruto del vientre, todo primerizo macho que de tu ganado será de Yahweh. Pero todo primerizo de asna lo redimirás con una oveja. Si no lo redimes, tienes que romperle el pescuezo. Tienes que redimir a otro primogénito varón entre tus hijas. Y cuando en tiempos venideros tu hijo te pregunte qué significa esto, le dirás, fue con mano poderosa que Yahweh nos sacó de Mitzray en la casa de servidumbre. Cuando el faraón rehusaba tercamente dejarnos ir, Yahweh mató a todo primogénito de la tierra de Mizraim, los primogénitos tanto de hombre como de bestia. Por eso yo sacrifico a Yahweh todo fruto macho del vientre, pero redimo a todo primogénito entre mis hijos. Estas cosas entonces ya las estudiamos en su momento cuando estábamos estudiando el capítulo 13 de Shemot, y también la hemos estudiado en la serie de la cebada, el trigo y las uvas. El Pasuk 13 declara, pero todo primerizo de asna lo redimirás con una oveja. Por ser impuros a los ojos de Elohim, los asnos no pueden ser aceptados por él y no pueden traerle satisfacción. Por lo tanto, el primogénito de un asno debía ser redimido con un cordero. Y esto habla de los israelitas nacidos en Mitzrayim, justamente los asnos salvajes. En cuanto a la santificación, no somos ovejas ni bueyes, somos asnos. Debe quedarnos claro, ¿no es cierto?, que en cuanto a la posición inicial del mundo, somos asnos literalmente. Hemos sido redimidos, pero nuestro hombre natural sigue impuro a los ojos de Elohim. Por lo tanto, necesitamos que Mashiach sea nuestro sustituto a fin de ser santificados para Elohim. El Cordero de Pesach representa a Mashiach como nuestro Redentor. Hemos sido redimidos por medio de él, que es nuestro sustituto. Necesitamos que Mashiach sea nuestro sustituto en santificación. Necesitamos que él sea nuestro sustituto
para que sea muerto Él en lugar de nosotros y que nos dé la vida para poder seguir viviendo, para tener esa segunda oportunidad que Él mismo nos da, a través justamente de su muerte y resurrección. Masías, como nuestro nuevo hombre, debe reemplazarnos. Si nosotros seguimos viviendo nuestro viejo hombre, vamos a estar pisoteando el trabajo que él hizo, por así decirlo, ¿no es cierto? Lo estamos despreciando. Necesitamos esforzarnos mucho en estar siempre en el nuevo hombre y no estar haciendo, diciendo, pensando con el viejo hombre. Ese viejo hombre debe morir. No podemos presentarnos delante del Adón como asnos, sino como corderos, ¿sí? Y este es un asunto de naturaleza interior espiritual. Eh, por muy agradables o muy buenos que seamos, todavía somos naturales. Por una parte, me gusta reunirme con personas agradables, evidentemente. Por otra parte, veo que cuanto más simpática es una persona, más natural es. Normalmente esa es la tendencia. Por supuesto, no estoy diciendo que si queremos ser espirituales tenemos que ser rudos y andar golpeando a la gente. No, no. Tenemos que también ser simpáticos. Quiero hacer hincapié en el hecho de que aún nuestra simpatía natural debe ser sustituida por Mashiach. Él sabe qué hacer y en cada momento, ¿sí? Hemos sido redimidos, pero justamente tenemos que recordar constantemente que todavía somos asnos. Muchos asnos se han reunido en la vida de congregación, muchos van como están y lo peor es que se quedan como están y ese es el problema. Ahora todos nosotros debemos ser sustituidos por Mashiach. Si nuestra vida natural de asno no ha sido sustituida por él, eso nos impedirá disfrutar las fiestas, también observar el Shabbat y todo el tipo de cosas. No vamos a poder entrar en el reino, no tenemos la postura correcta, no hemos sido realmente obedientes. Con las intenciones no alcanzas, hay que observar las cosas como el Padre dice y no como los hombres dicen tampoco. Así que no nos vayamos de un extremo al otro. Tenemos que ser llenos para el trabajo de la edificación de la casa de Yahweh. Tenemos que ver qué es lo que a Él le importa y no a los seres humanos que están acá a nuestro alrededor. Sí, lo primero tiene que ser siempre Él. El reemplazo de nuestra vida natural por la vida de Mashiach es una condición para festejar y descansar con Elohim. Para las mentalidades superficiales, esta ley solo se aplicaría a los burros, ¿no es cierto? Y la aplicaron literalmente para burros y nada más. Pero es un tipo, no es solamente una rabia contra los burros. En el Pasuk 13 que mencionamos arriba, Elohim lo aplica también a todos los primogénitos de Israel. Él dice que los burros tienen que ser así redimidos y los primogénitos también. Caramba, nos está comparando con burros, ¿sí? Literalmente, él estaba llamando a los hijos de Israel manada de burros, así nomás. Todos necesitaban la redención, no había uno que no la necesitara. Por eso Elohim instituyó Pesaj. Era necesario redimir a las personas con un cordero. Tenía que redimir a todos los asnos con un cordero, porque no podían ser presentados a Yahweh en el estado impuro en el que venían de Mitzrayim. Debido a Pesaj, Israel se convirtió en las ovejas de su pasto, como dice el mismo Orciense. Si no hubiera habido esa redención, habrían seguido siendo los burros de su corral. Y no es lo que él busca ovejas, no burros. Sin embargo, Shea en el capítulo 11 dice, cuando Israel era un joven lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. De manera que él se ocupa de todas esas cosas. Israel fue en efecto engendrado por Elohim, pero su madre fue Egipto, como ya vimos. Lo que Abraham hizo con Agar, Elohim lo hizo con Egipto. Abraham tomó a Agar y dio a luz a Ismael. Elohim tomó a Egipto y dio a luz a Israel. Después lo redimió para que quedara limpio. Esto aplica también, por supuesto, al nivel profético corporativo. En Bereshit 16 leemos cómo Abraham tomó a Agar y produjo a Ismael, ¿no es cierto? El supuesto hombre asno salvaje. Asno salvaje es una de sus características descriptivas que aparecen en las escrituras. Esto puso en movimiento una serie de eventos que afectó la historia de ambos a corto y a largo plazo. En la historia a corto plazo surgió un conflicto entre Ismael y
y Isaac, ¿no es cierto?, que nació 14 años más tarde. Shaul nos dice que en Galutia 4:29, que el hijo de la esclava persiguió, o sea, oprimió, ¿sí?, al hijo de la libre. Esa opresión también se manifestó en un ciclo a largo plazo en la historia, cuando Israel fue oprimido por Egipto. Esta es una gran alegoría, es un gran cuadro pintado que es hora de, que es de interés. Debemos prestarle mucha atención a todos estos cuadros, ver la riqueza que contienen y ayudar a otros a verlos también. Lo que Abraham hizo en la historia a corto plazo, lo que repitió en la historia a largo plazo, porque él trabajaba en la parte grande. Abraham se unió a Agar, la egipcia, para producir a Ismael, el hijo prometido, así pensaba Abraham en ese momento. Y por eso Elohim se unió con Egipto para producir a Israel, el hijo prometido, que nace como un ismaelita espiritual originalmente. En esto podemos ver cómo nuestros actos son a veces permitidos porque aunque no comprendamos para nada en el momento el motivo por el cual hacemos las cosas, nos parece que somos nosotros mismos, Yahweh las utiliza para ejecutar su voluntad a través de nuestra imperfección y pintar los cuadros. Es una forma de esconder sus verdaderas intenciones también, sí, particularmente de Hasatán y sus huestes, de manera que ellos no vean las cosas cuando aún no es tiempo. Egipto nunca fue la esposa de Elohim, ¿sí?, en el sentido completo de la palabra, como lo fue Sara de Abraham, ¿sí? Fue únicamente una concubina, así como Agar lo fue también en relación con Abraham. Agar era solo una esclava y la ley de las escrituras hace una distinción muy clara entre casarse con una mujer libre y casarse con una esclava. Así como el estado de esposa de Agar era inferior al de Sará, ¿sí?, también el estado concubina de Egipto era de naturaleza inferior. No obstante, Israel es el producto de esa relación, ¿no es cierto?, entre Elohim y Egipto, porque él plantó su semilla en Egipto. Él fue el que permitió que todos los acontecimientos sucedieran de manera tal a que todo desencajara en Egipto, ¿sí? Y entonces tomó esa semilla, esa que produjo tan amorosamente a través de Abraham, Isaac y Jacob, y la plantó en Mitzrayim. Cuando Elohim le dijo a Moshe que devolviera a Egipto, que se volviera a Egipto, perdón, para llevar a Israel fuera de la casa de esclavitud, él le dio estas instrucciones, ¿no es cierto?, justamente que lo sacara. Como ya estudiamos en el capítulo 8 de esta serie y en el 7 también, ¿no es cierto?, justamente el trigo y los asnos, le dijo, entonces le dirás al faraón, así dice Yahweh, Israel es mi hijo primogénito, yo te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me adore, pero has rehusado dejarlo ir. Ahora destruiré a tu hijo primogénito. Está capítulo 4. Por supuesto, Faraón representa a Hasatán, ¿no es cierto?, quien usurpó, robó, secuestró al primogénito de Israel, ¿no es cierto? E Israel representa a Adán, justamente. Tenemos que ver siempre el cuadro como más grande, ver el comienzo del cuadro, por así decirlo, el tamaño más grande del cuadro para poder entender las cosas, aunque siempre hay varios tamaños, como ya dijimos, son como fractales, ¿no es cierto? Todas las cosas que él hace. Entonces, ese primogénito que fue raptado y arruinado, pero a quien el padre nunca jamás dejó de lado, ¿sí?, trabajando para su restauración. Ya que Hasatán robó al primogénito de Yahweh, él se declaró dueño de todos ellos. Notemos lo que Elohim está diciendo acá. Todo primogénito de hombre y de bestia son suyos y les serán dados a él, ¿sí? Sin embargo, todos los primogénitos de los asnos y los humanos no serían entregados directamente a Elohim. Él nunca pidió sacrificios humanos como mal acusan sus detractores, ¿no es cierto? Los asnos primogénitos serían redimidos de la misma manera en que el primogénito de los hombres, el primogénito de los israelitas debería ser redimido. En esencia, Elohim está llamando, nuevamente lo decimos, a Israel de asno. Que quede claro para todos que no está llamando a Israel de asno porque los judíos son bobos. Nos está llamando a todos nosotros, está llamando a toda la humanidad. Toda la humanidad son asnos para él. Si ellos hubieran sido corderos, no habrían necesitado la redención. Ellos mismos se habrían presentado por sí mismos, habrían sido entregados de forma directa. Pero
no podemos. El hombre y el asno necesitaban redimir a sus primogénitos. El hecho de que necesitan ser redimidos los hace justamente asnos espirituales. Es por ese motivo que la fiesta de Pesaj era tan importante, ¿sí? Ese fue el día en que todos los asnos primogénitos fueron redimidos con un cordero. Recuerden esta imagen, recuerden los animales, porque Yahweh trabaja mucho con estas figuras, ¿no es cierto? Los asnos fueron redimidos por un cordero. También cuando nuestro Adón entró en Jerusalén, entró sobre un asno, sobre un burro, un cordero sobre un burro. Todas estas cosas están todas relacionadas, en su momento se estudiarán todas. Entonces, perdón, me perdí. El hecho entonces era justamente que este es el motivo por el cual la fiesta de Pesaj era tan importante. Ese fue ese día en que todos fueron redimidos. Y los israelitas en las escrituras, a partir de ese momento, son llamados ovejas, ¿sí? Esto es apropiado únicamente porque habían sido redimidos en Pesaj por el Cordero. Antes de Pesaj no podían ser llamados mis ovejas. Esas son ovejas de mi pasto, esto, lo otro, ¿no es cierto? Que son citados tantas veces en las escrituras como ovejas y no podrían haberlo sido si hubieran seguido siendo asnos. Estos son todos los patrones proféticos que nos dicen, nos hablan de los principios divinos, no solo en cómo nos relacionamos con Elohim y lo experimentamos a través de la fiesta, sino también en cuestiones de tiempo. En última instancia, en la manifestación de los hijos de Elohim, los vencedores en entrenamiento, pasarán de un nivel pentecostal, o sea, que es el tiempo, la época en la cual estamos, que es un nivel parcial, ¿no? Esta era de Shavuot, al nivel de Sukkot con su conocimiento de Elohim. Shaul habla de esto también como la redención de nuestro cuerpo, que dice en Romanillín, en el capítulo 8. ¿Por qué el cuerpo necesita ser redimido? Está hablando de que nuestro cuerpo deberá ser redimido, debe ser canjeado, ya que actualmente sigue siendo un burro sucio. Habrá cambiado por dentro, sí, tenemos la promesa y todo, pero por fuera seguimos siendo la misma cosa y todavía está ahí, tiene que ser eliminado por completo. Los burros en sí, quiero que se entienda que no son criaturas malas, evidentemente, son simplemente impuros, están ahí colocados para ser una representación de un animal impuro. Los burros pueden ser buenos sirvientes, de hecho son muy útiles, ¿no es cierto? Y la era de Shavuot está destinada a enseñarnos a escuchar y obedecer la voz de Elohim, aunque mayormente la hemos pasado toda sin escuchar nada y sin obedecer, menos que menos, porque hoy nos estamos todos preguntando ¿cómo debemos obedecer? Si lo hubiéramos estado haciendo, ya todos sabríamos la respuesta. Lamentablemente, somos ese burro nomás. Entonces, si hubiéramos hecho eso, podríamos llegar a ser buenos servidores de Elohim, estaríamos mejor preparados, nuestras lámparas estarían más llenas y no tendríamos que estar corriendo a último momento. Pero gloria a su misericordia, que aún así Él levanta a los suyos aún a último momento. Entonces, nuestra carne actual es inmunda y no puede ser presentada a Elohim como primogénito sin la redención del cuerpo. Esa redención será el punto en el cual vamos a asumir plenamente la naturaleza del Cordero. Él ya nos dio esa vida, Él ya nos dio ese cuerpo y cuando lo alcancemos vamos a haber recibido en plenitud todo lo que ahora tenemos en promesa e inclusive en algunas cosas parcialmente. Entonces podemos aplicar este principio a nuestra experiencia espiritual. En cuanto a la santificación, no somos ni ovejas ni vacas, somos asnos. Que se nos meta en la cabeza. Hemos sido redimidos, ¿sí? Pero nuestro hombre natural, el asno sigue acá. ¿Sí? Todavía sigue siendo, por lo tanto, impuro a los ojos de Elohim. De cualquier manera, a pesar de que Él nos redimió y todo, de que nos está separando y nos trabaja y todo lo demás, todavía no podemos entrar en su presencia de manera directa. ¿Sí? Por lo tanto, para ser santificados para el Adón, necesitamos que Mashiach sea nuestro sustituto. También necesitamos una nueva vida, para un nuevo cuerpo para poder ir allá. Porque entonces, ¿qué sería? Él nos habría salvado, pero seguiríamos igual en estos cuerpos muertos, en estos cuerpos contaminados y seguimos igual, por así decir. No hay solución. Necesitamos los cuerpos nuevos, la vida, la promesa de vida eterna y todo el resto de las cosas que están en el
el paquete, ¿sí? Entonces, en el Pasuk 13 vemos que no solamente el primogénito de los asnos, sino todo primogénito de los hombres entre los hijos de Israel debía ser redimido. Cuando decimos entre los hijos de Israel, hablamos que en cuadro más grande Yahweh está apuntándole a toda la humanidad, no está apuntando solamente a lo pequeño, pero lo pone en este plano que queda en un intermedio para que no se levante el avispero, por así decir, para que Hasatán no piense que le vienen a tomar todo y haga desastre en general, sino para que también nosotros vayamos descubriendo las cosas de su plan de a poco, ¿no es cierto? En los tiempos en que él ya ha determinado. Entonces, necesitaban los israelitas y nosotros hoy también, no solamente el tiempo de Pesa, que quede claro, sino también la santificación. Vemos que este punto es mencionado inmediatamente después de que han sido ordenados a disfrutar, o sea, se les ordena disfrutar de la fiesta de los panes sin levadura. Viene enseguida después. Esto alude al sacrificio de Pesaj, que queda implícitamente mencionado, como ya hablamos. De esta manera, ya que, como dijimos, ¿no es cierto?, forma parte de este conjunto de fiestas. Abre con Pesaj, tenemos levaduras, y después panes sin levadura, y después tenemos Bikurim. En Galutia 2:20, Shaul dijo, ya no vivo yo, pero vive Mashiach en mí. Necesitamos a Mashiach no solamente para nuestra redención, sino también para nuestro vivir como sacrificio a Elohim. Hemos sido redimidos, pero nuestra naturaleza todavía no ha cambiado. En cuanto a nuestra naturaleza, todos somos asnos impuros a los ojos de Elohim, y por lo tanto somos inaceptables por él para su satisfacción. Nosotros no lo podemos satisfacer, sino que, por así decirlo, hacemos hasta vomitar. Es el efecto completamente contrario. No se puede. La corrupción no puede entrar dentro de su campo. Por esta razón necesitamos a Mashiach, ¿sí? Tenemos que darnos cuenta de eso, y aún hoy lo necesitamos. Si hemos estado andando en estos caminos, como hemos estado en esta pequeña familia durante los últimos tiempos, ya muchos se han dado cuenta de que la carne sigue ahí, la carne sigue fuerte, la carne sigue viva y firme, ¿no es cierto?, y decidida a quedarse. Y al final de cuentas también tenemos que entender que la carne va a seguir acá y va a quedarse con ese cuerpo, porque la muerte nos va a separar para llegar a un nuevo cuerpo. No podemos entrar en un nuevo cuerpo con el viejo cuerpo a cuestas, si no seguiríamos como estamos. Entonces necesitamos a Mashiach como nuestro sustituto para todo. La mayoría de los creyentes solo se da cuenta de que necesitan a Mashiach como su sustituto para la redención, ¿sí? Pocos realmente están conscientes de que también lo necesitan como su sustituto para la santificación, para hacer un sacrificio vivo que satisface a Elohim. Según el capítulo 13, si un asno no era redimido, había que romperle la cerviz. Ya que muchos creyentes no toman a Mashiach como un sustituto para su santificación, es como si su cerviz hubiera sido quebrada, o sea, son de dura cerviz por un lado y por el otro están muertos, ¿no? Espiritualmente hablando, han sido muertos por su propia decisión. No practican tomar a Mashiach como su sustituto para su vida con Elohim, y eso es el pecado imperdonable, eso es despreciar a Mashiach. Cualquier cosa en la cual despreciemos a Mashiach y digamos, no, lo voy a hacer yo, es una pequeña muestra que damos de que ese pecado imperdonable, que es negar a Mashiach, negar al Ruach y su vida en nuestro interior, es la estupidez que nos corresponde a todos, porque todos hemos negado más de una vez. La gente cree que eso tiene que ser una cosa así de satánico, niego, tal cosa. No, a lo largo del día muchas veces realmente nosotros negamos. Lo negamos a Él, le negamos el acceso a nuestra vida, el control de nosotros mismos, la obediencia completa. Nosotros le negamos el control que Él debe tener sobre nosotros, Él cabeza y nosotros, ladrillo formando parte de su cuerpo y no células sueltas y nada más. Y sin embargo insistimos en decir que las cosas deben ser hechas a nuestra manera. ¿Cuántas veces al día no lo hacemos?
porque lo hacemos todos lamentablemente. Vean que esas son pequeñas muestras, por así decir, de el pecado imperdonable. Es obvio que ese pecado solamente se vuelve imperdonable en cuanto a que sea una negativa total, absoluta y sin vuelta atrás, ¿sí? Sin embargo, a lo largo del día lo estamos todo el tiempo rociando con eso y yo creo que deberíamos tratarlo mejor, porque lo que él hizo por nosotros no tiene precio ni palabras. Entonces, esto es todo un error bastante grave que todos cometemos. Elohim nunca aceptará al hombre natural como sacrificio, así que si dejáramos de perder el tiempo en nuestras cosas, en la forma en que nosotros estamos acostumbrados, en la forma en que nosotros decimos, no, pero esto siempre me funcionó, o esto porque lo hice siempre así, o me enseñaron de esta manera, o yo me siento bien de esa manera inclusive. En muchas cosas necesitamos entregárselas a Él y preguntar si verdaderamente estamos haciendo lo que Él quiere o lo que nosotros queremos, ¿sí? Entonces, esta cerviz de asno de nuestro hombre natural debe ser quebrada.